Amino Steins Gate nos trae una nueva manera de interactuar con la comunidad de este increíble anime. Este es el mejor lugar que puedes encontrar para seguir disfrutando de más contenido de esta historia, un lugar donde podrás pasar horas disfrutando de las diferentes secciones diseñadas para ti. Lo primero que te puedes encontrar es la sección de destacados, donde encontrarás los mejores blogs de esta comunidad, y lo que más me llama la atención de este apartado es la cantidad de contenido nuevo y fresco que puedes encontrar. Para poner a prueba tus conocimientos sobre la serie, la sección de quizzes es la indicada para ti. Aquí encontrarás diversos tests donde podrás comprobar en realidad que también conoces a los personajes y la historia en general, y así competir contra otros usuarios por la mejor puntuación. Aunque si quieres compartir con demás usuarios y pasarla bien, puedes ingresar a cualquiera de los chats públicos disponibles en la aplicación. Por último, en la sección de imágenes puedes encontrarte con geniales ilustraciones de la serie subidas por otros usuarios en perfecta calidad para que puedas descargarlas. No olvides buscar mi perfil DarTV en esta comunidad y seguirme para que podamos compartir y chatear en esta aplicación. Allí podrás encontrar una publicación en mi perfil para participar en el siguiente reto. Deberás comentar lo que más te gustó de esta gran historia. La respuesta más creativa se ganará una mención especial en el siguiente video. La polémica de acoso sexual en My Hero Academia, Manga Plus en español, fecha de estreno de Danmachi, estrenos en Latinoamérica y más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Comenzaremos con grandes noticias, y es que ya se confirmaron los futuros estrenos que traerá Konichiwa Festival a los cines de México y Latinoamérica. Comenzamos con el 15, 16 y 17 de marzo con el estreno de Fate Stay Night Heaven Feels 2 Lost Butterfly. Tenemos a Mirai no Mirai, el cual contará con doblaje al español. Y en mayo, Kimi no Suisou wo Tabetai, también con doblaje al español. Cannon Buster llegará a Netflix el 1 de marzo. Esta serie es una adaptación de los cómics creados por Lycian Thomas y está en producción desde 2018. Además, cuenta con dirección y guión del propio autor, producción y consultoría de Tim Jong, conocido por su trabajo en La Leyenda de Korra, y la animación estará a cargo del estudio japonés Satellite. En cuanto a su estructura, estará compuesta por 2 episodios de 22 minutos de duración, y se comenta que llegará con doblaje al español latino. Se trata de una historia de aventuras que sigue a un robot mecánico y un fugitivo peligroso, un androide llamada San, que busca a su mejor amigo. Recordemos que este anime será exclusivo para la plataforma de Netflix. Atención a nuestros seguidores españoles, la nueva película de Detective Conan llegará a cines de España. Así es, después del éxito de la película anterior, El Caso Cero, en este país, y de la insistencia de los fanáticos en las redes sociales, mediante el hashtag Blue Sapphire en la gran pantalla, Alpha Pictures decidió apostar por la más reciente entrega de la franquicia, confirmándose su estreno para el 8 de noviembre de 2019. ¿Qué sucede con Latinoamérica? Hace 3 años la distribuidora Diamond Films había anunciado la llegada de la película 19 con doblaje al español en cines de toda la región. Sin embargo, al final no se llegó a nada y la película solo pudo ser estrenada mucho tiempo después en una que otra función en algunos cines de México, por lo que las probabilidades de que llegue esta entrega son mínimas. Sin embargo, son muchos los que han comenzado con una iniciativa similar a la de España, una campaña para que la película 23 se estrene igualmente en nuestro territorio, con el hashtag Queremos Detective Conan The First of Blue Sapphire en cines. Pero por el momento no se ha dado ninguna respuesta efectiva a las expectativas de la audiencia. ¿Creen que es posible que llegue a nuestro territorio o la mala racha de la película 19 continuará? ¿Qué sucedió con el doblaje de Detective Conan Girasoles del Infierno? Les acabamos de mencionar que la película 19 llegó con unas pocas funciones en México, donde resalta la falta de doblaje al español latino, el cual ya se había anunciado en muchos medios y se daba por confinado, sobre todo porque incluso ya poseía una ficha en doblaje wiki que indicaba que la película sí se había doblado. Sin embargo, se emitió con el audio original y sus respectivos subtítulos. Es gracias al equipo de ANMTV, quienes consultaron directamente a Elsa Cobian, la actriz responsable de la voz de Conan en las películas dobladas en México, quien comentó que no recuerda haber grabado esa película. Además, también se confirmó con Arcade Media que el proyecto realmente nunca se pudo llevar a cabo. Esto de respuesta al disgusto de muchos espectadores que esperaban disfrutar del doblaje. ¿Algunos de ustedes asistió a estas funciones y qué les pareció?
se viene un live action de Kaguya-sama Love is War. Esta se estrenará el próximo 6 de septiembre y estará protagonizada por el ídolo pop Shao Hirano y la actriz Kana Hashimoto, bajo la dirección de Hayato Kawai, quien anteriormente estuvo al frente de las adaptaciones live action de Ore Monogatari en el 2015 y Nisekoi el año pasado. Para Kana Hashimoto, quien interpretará a Kaguya Shinomiya, este será su quinto proyecto cinematográfico adaptado a un manga tras Assassination Classroom, Gintama, La desastrosa vida de Saiki y Kingdom, el cual se estrenará en abril de este año. Por su parte, Sho Hirano, miembro del grupo King and Price, quien encarnará a Miyuki Shirogan, ha protagonizado dos adaptaciones de mangas, Honey y UI Low, ambas el año pasado. Por el momento les recordamos que actualmente se encuentra en emisión una adaptación de 12 capítulos de anime a cargo del estudio A1 Pictures, el cual cuenta la historia de dos genios que se encuentran en la cima del consejo estudiantil de la prestigiosa Academia Shuuchin, lo cual los convierte en la elite entre las élites académicas de Japón. Ambos se han enamorado el uno al otro, sin embargo, hay un pequeño problema que se interpone en el camino de su felicidad amorosa. Ambos son demasiado orgullosos para ser los primeros en confesar sus sentimientos románticos y por lo tanto convertirse en el perdedor en la competencia del amor. Así comienzan sus elaborados planes y los juegos psicológicos para obligar al otro a confesarse primero. La franquicia Oregairu dará un importante anuncio próximamente. Por el momento no se han dado pistas que nos digan de qué se pueda tratar, así que nos gustaría que nos comenten de qué creen que se pueda tratar esta futura noticia. El manga de Gintama continuará en formato digital. Esto se confirmó a través de la revista Jump Giga, añadiendo que la publicación se llevará a cabo mediante una publicación gratuita dedicada a la serie, aunque tampoco se dieron más detalles al respecto. Además, les recordamos que el último volumen del manga llegará a Japón esta primavera. Se acerca el final del manga Ubel Blood. Así, el capítulo final de este famoso manga se publicará en la revista mensual Big Gangan este 25 de marzo. Después de toda una década desde su primer capítulo. Si tienen curiosidad, Ubel Blood es una serie de fantasía oscura que se centra en la búsqueda de venganza de Coinsel contra los 14 Lancers, después de que sus propios compañeros lo traicionaran en una de sus misiones más importantes. El nuevo tráiler de Children of the Sea nos deja a todos con la boca abierta. Se trata de la adaptación cinematográfica del manga homónimo de Daisuke Igarashi, una de las obras más destacadas de su bibliografía, avalada por nominaciones en los premios Osamu Tezuka y ganador de premios a la excelencia del Japan Media Arts Festival y de la Japan Cartoonists Association. En cuanto al staff, estará a cargo de Studio 4C y Toho. Ayumu Watanabe será quien se encargue de la dirección, mientras que Inichi Konishi, anteriormente presente en varias obras de Studio Ghibli como Ponyo o El cuento de la princesa Kaguya, se encargará de la animación. Su estreno está programado para el 7 de junio de este año, y en cuanto al argumento, se nos cuenta cómo, cuando Ruka era más joven, vio un fantasma en el agua del acuario en el que trabajaba su padre. Ahora la chica se siente atraída por el acuario y los dos misteriosos chicos que allí conoce, Umi y Sora, quienes sienten las mismas extrañas llamadas del mar que ella. El padre de Ruka y el resto de adultos que trabajan en el acuario apenas son conscientes de lo que los niños están experimentando cuando se encuentran con el repentino misterio de la desaparición de los peces de los océanos. Por otro lado, la segunda temporada de Danmachi llegará este verano en julio. Y eso es todo. Realmente no se ha comentado nada aparte de que probablemente llegue en el mes de julio. Sin embargo, por aquí estaremos informándoles de cualquier dato extra que se confirme. La tercera temporada de Chihaya Furu se retrasa hasta octubre. Esto se anunció en el sitio web oficial de la serie, y aunque no se especificó el motivo, se comentó que esta era una acción necesaria para llevarles un producto de gran calidad a los fanáticos. Por el momento les recordamos que esta contará con un total de 24 episodios. Mori Asaka, conocido por las dos primeras películas de Sakura Card Captor, volverá a encargarse de la dirección, y Madhouse será el estudio que estará a cargo de su animación. Manga Plus ya está disponible en español. Hace algunos videos les comentábamos sobre el lanzamiento de esta aplicación oficial de Shueisha, la editorial de la Weekly Shonen Jump, la cual permite acceder de manera gratuita a todas las publicaciones en abierto de la Shonen Jump de forma contemporánea a sus números en Japón, como Dr. Stone, The Promised Neverland u One Piece, pasando por obras de Jump Plus como Drikam o Nano Hazard, e incluso títulos como Blue Exorcist o World Trigger. ¿Ya descargaron la aplicación? ¿Qué opinión tienen ustedes? Si no es así, ¿qué medios usan para leer mangas?
Se acerca el final del manga The End Angel. La revista Monthly Asuka también comentó que el manga recibirá una nueva versión, es decir, toda una reedición completa a partir de 2020. La historia de este manga se centra en un niño de 14 años llamado Daisuke Niwa que trata de declarar su amor a la chica de sus sueños, pero falla. En cambio, cada vez que piensa en la chica se transforma en el legendario ladrón fantasma conocido como Dark Mousy. Ahora, de esto se trata la reciente polémica de acoso sexual en My Hero Academia. Esto se produjo luego de que saliera a la venta un nuevo CD drama, el cual viene incluido en el paquete con la tercera temporada del anime que salió a la venta esta semana, donde aparece una pequeña escena en la que Shoto Todoroki y Katsuki Bakugou se topan con un villano que tiene la habilidad para controlar el cuerpo de cualquier persona y que en este caso consigue dominar a los protagonistas. Entonces se supone que después de esto el villano empieza a desgarrar la ropa de los jóvenes y a forzarlos a quitarse la ropa. Los diversos resúmenes dicen que el villano agita a los menores y comenta sobre sus cuerpos tonificados, un hecho que hace que Bakugou identifique al villano como un pervertido. Esto molesta al villano, que dice que tendrá que llevar su plan más allá de lo esperado. Revela su deseo de hacer que Bakugou y Todoroki se desnuden y hagan poses lascivas en público, pero realmente antes de que las cosas pudieran ir más lejos, interviene Midoriya y logra detener al enemigo. Vamos, hasta cierto punto parece evidente que la escena se hizo pensada para tener un tono cómico, y eso es lo que aparentemente pensaron varios. Sin embargo, muchas personas consideran que esto no tiene nada de gracioso, que de hecho la experiencia les resultó bastante incómoda y que es una clara representación de acoso sexual a menores de edad. Por el momento ningún directivo se ha pronunciado ante las acusaciones y no creo que lo hagan porque seguramente fue aquí en esta parte del mundo y aquí todo el mundo se enoja por todo y a los japoneses le vale verga. Y tal parece que tampoco se han visto afectadas las ventas del paquete en el que se incluye el polémico CD con el audiodrama. Ahora, hay que considerar que en el anime y también generalmente en los shonen se ven gran cantidad de escenas que sexualizan de maneras algo incómodas y hasta injustificadas a muchos de los personajes. Fanservice. Existen menos cosas que nos llegan a sorprender de esta industria. Sin embargo, hay que estar consciente que existe un límite y que no es correcto permitir que se borren las fronteras entre lo que se puede mostrar o no en los diversos géneros del anime. Personalmente, nuestra redactora, y yo concuerdo mucho con ella, no se ve nada gracioso en la sexualización a personajes cuando no se trata de hentai, mucho menos si estos son menores de edad, y cuando se trata de historias juveniles y de aventuras que no necesitan llegar a esos extremos para generar ventas millonarias. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Se está normalizando en el mundo del anime este tipo de escenas? Y bueno, yo creo que ya es algo normal de los japoneses. Y bueno, concluimos con tristes noticias, y es que hace poco falleció el mangaka Kakashi Oniyasu. Tanto la revista Dragon Age como Young Gangan anunciaron que el mangaka murió el 2 de febrero después de una reciente lucha contra algunos problemas cardíacos. Oniyasu es conocido por dibujar para el manga Date as Like, un spin-off de la famosa franquicia de Date a Light, además de mangas como Banana no Nana y Tatoe Hai ni Natemo, que lamentablemente quedará sin terminar a partir del capítulo 57 del mismo. Que descanse en paz. Y bueno, antes de terminar, vamos con la pregunta de la semana, y ¿es necesario tanto fanservice? Esto seguramente dará mucho que hablar, así que arda la caja de comentarios. Sin más, nos vemos.